Con una mano levanta la bandera de la libertad para las redes sociales, para el machismo, para lo políticamente incorrecto. Con la otra, asfixia y censura políticamente a las universidades más famosas del mundo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Trump versus Harvard. La universidad es el enemigo. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Si a cualquier votante de izquierdas español le dices hace 20 años que iba a verse empatizando, defendiendo, vinculándose políticamente, convirtiendo en símbolo de resistencia a la Universidad de Harvard, le habría sonado muy raro. Pero así es el mundo Trump, donde la guerra contra la diversidad amenaza con arrasar también el prestigio universitario de los centros de élite más famosos en todo el mundo. Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Pensilvania. Según la Casa Blanca, estas universidades privadas son una fábrica de izquierdistas, una fábrica de antisemitas, de tiranos de la filosofía woke. Así que Trump ha anunciado la cancelación de los fondos públicos que reciben si no eliminan las políticas de diversidad, de igualdad y de integración, en la contratación de profesorado, en las admisiones de estudiantes, en el enfoque de las asignaturas, en la regulación general de la vida del campus. Todo esto tiene que ver con las obsesiones ideológicas de Trump, pero también tiene que ver con esto. La comunidad de estudiantes y profesores de algunas de estas universidades han protagonizado sonadas protestas y acampadas contra el genocidio de Israel en Gaza. Eso en un país tradicionalmente cómplice con las políticas sionistas de Israel es importante. La Casa Blanca dijo que Harvard se tenía que disculpar por lo de siempre, justificar y proteger el antisemitismo. Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. There were professors. Pero Harvard se negó a ceder y recurrió ante los tribunales esa injerencia del gobierno por coartar su libertad. A Trump le gustan los pulsos. Le ha retirado miles de millones de euros en fondos públicos a Harvard, pero además le ha prohibido a la universidad que admita a estudiantes de otros países, por riesgos, dice, para la seguridad nacional. Xenofobia básica. Es más, la Casa Blanca ha ordenado a todas las embajadas de Estados Unidos repartidas por el mundo que cancelen cualquier entrevista para entregar visados para programas de intercambio o para becas en Estados Unidos a cualquier estudiante extranjero. El choque es total. Harvard versus Trump. ¿Quién nos lo iba a decir? María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es. Hola. Muy buenas, Juanlu. María, tú fuiste hace ya unos cuantos años una de esas estudiantes extranjeras en Harvard, también en Columbia, en diferentes momentos, con becas, con programas de formación y de hecho has estado hace unos días por allí. ¿Qué ambiente se respira en estas universidades que conoces bien? Pues la verdad es que en Harvard hace unos días el ambiente era bastante tranquilo, diría abierto, sin una seguridad especial ni barreras, porque eso lo hemos visto en otras universidades. Y la verdad es que ahí, pues hablando con profesores, con estudiantes y becados, pues hablaban con orgullo de lo que ha hecho el rector, Alan Garber, para resistir contra Trump. En el campus ha habido tensiones, pero desde luego había un espíritu relativamente positivo para lo que están siendo las últimas semanas de obviamente muchos problemas y muchos problemas para el futuro. Y la verdad es que fue curioso también el contraste con Columbia, la universidad en Nueva York, que es, digamos, la otra, que es el gran centro de la ira y de los ataques de Trump y que en cambio está intentando negociar todavía con el gobierno. Y bueno, para empezar en Columbia, ahí sí que tuve que entrar utilizando un QR gracias a la invitación de un profesor porque el campus está completamente cerrado. Pasas un control, es casi una cosa a nivel aeropuerto, ¿no? Las puertas de los edificios están cerradas y bueno, allá en cambio pues hay mucha tensión y enfrentamientos incluso entre los profesores que ya no se hablan, estudiantes peleados, un descontento pues con los administradores que ya lo vimos también el otro día con una pitada monumental a la rectora, que es interina y es la tercera en un año. Good morning, class of 2025.
I know that many of you feel. En cambio, en Harvard no diría que es un remanso de paz para nada, porque ahora hay mucha preocupación, pero sí había un espíritu de vamos a luchar. Esto que me cuentas de Columbia, y que no se da en Harvard, ¿por qué es? ¿Por qué en Nueva York, una ciudad tan abierta, la universidad de pronto parece un fortín? Sí, en Columbia, en el campus, ha habido incidentes más o menos graves, pero ha habido incidentes y sigue habiendo incidentes de protestas, enfrentamientos entre estudiantes. Pues justo hace unos días un grupo de personas que protestaban entraron en la biblioteca y pintaron sobre libros Free Palestine. Y bueno, pues ahí hubo muchos momentos de tensión con los que estaban en la puerta de la biblioteca, con otros estudiantes que estaban estudiando. Ha habido numerosas protestas a las puertas justo del campus, a veces pues creando también un mal ambiente entre los profesores, los estudiantes. Debo decir que ninguno de los incidentes ha sido muy grave, salvo casos muy aislados, episodios más violentos. Pero la verdad es que sigue habiendo mucha tensión en el campus de Columbia y por eso sigue habiendo estos controles para evitar pues, que entren personas de fuera del campus. Y esto la verdad es que en Harvard no ha pasado. Si es que en Harvard casi no pasó nada. El año pasado hubo una acampada, o sea, de estudiantes y otros en protesta por la guerra de Gaza, pero es que este campamento se desactivó, lo desactivaron los organizadores de manera voluntaria después de negociar con la universidad. En cambio, en Columbia, el año pasado entró la policía y esto es una marca que ha quedado y se nota, no solo en el cierre, sino realmente en el mal rollo que hay en la universidad. Volvamos a Harvard, hablemos en concreto de esa prohibición de llegada de estudiantes de otros países. Estamos hablando, María, de que Estados Unidos, como gobierno, le dice a una universidad que no puede traer estudiantes de otros países, ¿no? No es que no pueda tener estudiantes extranjeros que ya estuvieran viviendo en Estados Unidos y que se matriculen en Harvard, sino que prohíben la llegada de gente de fuera, ¿no? Tratan a cualquier persona que venga de otro país como una especie de potencial sospechoso. Claro, el gobierno lo que hace es utilizar el poder, digamos, que tienen de certificar la capacidad de la universidad, en este caso Harvard, de ser patrocinador de un visado. Básicamente, Harvard es patrocinador de tu visado que te permite estudiar y, en algunos casos, trabajar unos meses como becario en Estados Unidos. Entonces, realmente Estados Unidos, el gobierno, es quien emite esta certificación y, en teoría, tiene el poder de revocarla. Obviamente esto es un proceso burocrático en el que los gobiernos no se meten, hay a veces alguna disputa por estudiantes de países concretos donde se puede pedir más documentación, pero acabar con el programa total de certificación, esto es completamente inédito. La excusa en este punto del gobierno también es que Harvard pues, no quiso dar más registros de sus estudiantes. Es decir, lo que pedía el gobierno era todos los detalles personales de todos los estudiantes extranjeros e internacionales que hubieran participado en protestas pro-palestinas, que es el centro de su interés. Y además, en qué tipo de cursos se habían inscrito. O sea, realmente abrir la puerta a un control pues, férreo de lo que hacen estos estudiantes en un punto, que aquí es el punto clave, que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad académica de elegir los cursos que quieras. O sea, de lo que estamos hablando, María, es de que el gobierno intenta utilizar la universidad como una especie de mecanismo de vigilancia social solo para extranjeros, para recabar datos personales, investigarle en redes sociales o sus actividades políticas. Es algo muy problemático, ¿no? Y además, siendo extranjeros, es que son más vulnerables. Claro, está claro que aquí, digamos, uno de los puntos más débiles para muchas empresas, muchas universidades, son los extranjeros, cuyo estatus es más provisional y, por lo tanto, sus derechos son más fácilmente cuestionables que los de los ciudadanos estadounidenses. Y hay dos partes. O sea, por una parte, claramente el gobierno tiene especial interés en evitar la inmigración, evitar, desde luego, el disenso ideológico y, por otra parte, hacerle la guerra a una universidad que, como dijo el vicepresidente J.D. Vance, las universidades son los enemigos, o sea, realmente los profesores son los enemigos. Estaba ahí citando una frase que pronunció en privado Richard Nixon. Entonces, digamos que al gobierno le sirve para estas dos cosas. Por una parte,
su mensaje de los extranjeros en general son algo peligroso y, por otra parte, la educación superior, sobre todo estas universidades consideradas de élite, son algo contra lo que hay que luchar. Esto que mencionas, María, esto de la universidad de élite, desde luego lo decíamos al principio, desde una perspectiva de izquierdas, europea, española, llamaríamos a Harvard una universidad privada de ricos, ¿no? Donde, claro, probablemente nuestros prejuicios pues hablan de gente individualista, liberal, conservadora, y de pronto los vemos convertidos en una especie de colectivo que resiste a un gobierno ultraconservador. ¿Qué deberíamos saber del Harvard de hoy, María, que nos ayude a entender por qué se ha convertido en ese bastión de resistencia e incluso también de protesta organizada? Hay que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, desde el punto de vista ideológico, en realidad Harvard, tanto sus profesores como sus alumnos, están claramente más a la izquierda que el resto del país. Hay encuestas informales y, bueno, en general tiene sentido, sobre todo en el punto en el que está ahora mismo el movimiento conservador en Estados Unidos, que las personas que se dedican a la educación, a la ciencia, a los hechos, pues no se identifiquen en especial con cómo está ahora el movimiento conservador en Estados Unidos. Y es una de las quejas también que desde siempre han tenido los republicanos, que Harvard y otras universidades pues son demasiado cercanas al Partido Demócrata, que hay mucha uniformidad ideológica hacia la izquierda. Esto por una parte. Y por otra, es verdad que los estudiantes han cambiado mucho. Para empezar, el 25% de los estudiantes de Harvard no pagan nada. Ahora mismo, Harvard hace unos meses subió además el umbral por el que puedes recibir ayudas y en este momento, si tu familia tiene ingresos inferiores a $200.000, que en fin, en Europa y en España nos suena muchísimo, puedes aplicar para recibir la matrícula gratis y si es de menos de 100.000, todo absolutamente gratis, es decir, la manutención, vivir allí, que también cuesta mucho. Luego hay otra parte que, aunque no recibe tanta ayuda financiera, sí que recibe otro tipo de becas, incluidos los internacionales. Y desde luego uno de los puntos esenciales ahora mismo es la defensa de la primera enmienda, la defensa de la libertad de expresión, de la libertad académica, que al final es lo que une a voces que a lo mejor no están del todo de acuerdo, también algunas voces conservadoras en Harvard, que han sido muy críticas con Harvard, pero que en cambio pues ahora están apoyando la lucha general contra el gobierno de Trump. Harvard no es la única universidad que está siendo hostigada por Trump. Antes nos decías que Columbia ha reaccionado de manera muy diferente, que sí se está plegando de alguna manera a las órdenes de Trump y que eso genera internamente un ambiente de conflicto permanente. ¿Qué hay más allá de Harvard? Sí, desde luego no es la única universidad. El gobierno está acosando, diríamos, a universidades por todo el país. Por ejemplo, pues mandó una carta a 60 universidades diciendo que acabaran con sus programas de diversidad e inclusión, que básicamente pues trata de fomentar que haya más minorías entre los estudiantes, los profesores, minorías de todo tipo, no solo minorías raciales, sino también minorías desde otros puntos de vista. Algunas ya han dicho que no y se están resistiendo, solo que Trump, que es bastante básico, pues digamos que se centra en las más famosas, ¿no? Pero mientras tanto la administración también está presionando a otras universidades. Alguna está resistiendo, incluso siendo pequeña, y otras también están un poco esperando a ver qué pasa con Harvard. Por eso también es importante lo que está haciendo esta universidad y, bueno, y lo que no está haciendo otra grande como es Columbia, porque sirve un poco de modelo para las demás. Y al final, pues Harvard y Columbia tienen una potencia económica, una caja que no tienen las demás. Y lo que deciden los tribunales sobre Harvard de momento pues va a afectar a las demás porque al final pues es un precedente importante. María, la última. Te pido casi una sensación personal. Has estado allí estos días, conoces a profesores, conoces a gente de la comunidad educativa de estas universidades. ¿Vuelves muy deprimida sobre lo que nos espera en el futuro? Pues la verdad es que vengo más esperanzada, no diría exactamente optimista, pero sí esperanzada, porque he visto a muchas personas de todo tipo con ganas de luchar de maneras
pequeñas y grandes, a veces pues ayudando a un estudiante, a un vecino que está en apuros porque no tiene la ciudadanía estadounidense, abogados que intentan defender a funcionarios que han sido despedidos de la noche a la mañana y desde luego profesores, periodistas muy enfocados en hacer su trabajo y en defender las libertades básicas. La verdad es que estaba un poco preocupada, en cierto sentido, por el espíritu de desánimo, de casi pasividad, que en cambio vi justo después de las elecciones, cuando estuve allí cubriéndolas para el diario, y pensaba que iba a haber algo parecido. Pero en cambio, lo que me he encontrado, por lo menos estas semanas, de manera anecdótica, por supuesto, y lugares muy concretos de Estados Unidos, donde está claro que hay más oposición a Trump, es una población que no está dispuesta a rendirse. La situación es oscura, muy seria para muchas personas, no solo las más vulnerables, sino realmente para casi cualquiera. Pero creo que sí he visto un sentido de responsabilidad, de que también depende de cada uno hacer más. María Ramírez, compañera, gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos. Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.